Entonces, les había comentado que esta unidad particular del curso es especialmente técnica. Y yo creo que de todas las clases que vamos a tener, esta clase es la más técnica, por lejos, es la que tiene más que ver con tecnología, incluso más que ver con matemática. Y vamos a ver los aspectos legales del cifrado, de encriptación, si se quiere decir así, de las comunicaciones de forma muy tangencial, y nos vamos a enfocar en la parte técnica del el cifrado de las comunicaciones. Entonces, ustedes conocen, hay muchas películas sobre esto, eh, ¿cuál fue la diferencia entre la forma que tenían los alemanes y la forma que tenían los estadounidenses de cifrar sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial? Hay hartas películas de guerra y otras películas de, no de guerra, sino que dramas y cosas así. Ya, los alemanes usaban el código Enigma, y hay una película que se llama Código Enigma, y la persona encargada de descifrar el código Enigma era Alan Turing, que es una persona muy famosa, eh, que fue muy injustamente perseguida por el gobierno británico por ser homosexual, fue castrado químicamente y se suicidó. Y tenemos hoy día el test de Turing, y Alan Turing era una persona brillante y además era corredor olímpico. Entonces, ese es el código Enigma de los alemanes. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el sistema de cifrado alemán, que era el código Enigma, que esa es la máquina que ustedes ven ahora, y el sistema estadounidense? ¿No lo saben? Bueno, vamos a ver en esta clase cómo funciona la máquina de código Enigma y a qué tipo de cifrado pertenece, pero los estadounidenses tuvieron una aproximación muy distinta a cómo asegurar el secreto de sus comunicaciones. Y hay una película de guerra, que no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre eso. Y lo que los estadounidenses dijeron es, en vez de arriesgarnos a usar un mecanismo lo más tecnológicamente avanzado posible, respecto del cual los alemanes siempre van a poder producir cierto nivel de tecnología o recursos para descifrarlo a través de fuerza bruta, es decir, metiéndole una capacidad de procesamiento gigante como para poder descifrarlo, los estadounidenses dijeron, vamos a utilizar el lenguaje navajo. Y el lenguaje navajo era un lenguaje de, unos nativos, de los nativos americanos, y el lenguaje navajo tiene la particularidad que está basado en pronunciación. Entonces hay muchas palabras que se dicen igual, el lenguaje navajo no es escrito, pero dependiendo de cómo tú entonas las palabras, significan completamente distinto. Y por supuesto que es un lenguaje que no se parece nada a inglés, sigue reglas gramaticales completamente distintos y lo conoce muy poca gente. Entonces los estadounidenses usaron a personas, navajo, para cifrar sus comunicaciones, y un poco se saltaron toda esta idea de, lo vamos a hacer a través de cifrado, de tecnología, y simplemente dijeron, vamos a resguardar a las personas navajo y lo vamos a tener ayudándonos en esto, y así los alemanes nunca lo van a poder hacer. Y el código Enigma alemán fue descifrado, a pesar de toda la tecnología que se utilizaba, y el código estadounidense no fue cifrado porque nadie sabía que era el lenguaje navajo, era garabatos. Entonces vamos a ver, para que vean que no siempre es un tema de tecnología, cómo funcionan los sistemas de cifrado, porque en la próxima clase vamos a ver delitos informáticos, y esto lo vamos a aplicar más en términos jurídicos o prácticos, o por así se puede decir. Entonces esta clase va a estar específicamente eh, dedicada al tema del cifrado de las comunicaciones. Entonces, ¿cuál es, para introducir el tema, cuál es porque estamos en la unidad de la ciberseguridad, cuál es el rol del cifrado en la ciberseguridad? Como yo les traté de transmitir la clase pasada, no existen sistemas informáticos 100% seguros. Si alguien les vende este sistema inhackeable, o el tipo no sabe de informática, o el tipo está mintiendo. Siempre es un tema de recursos. ¿Cuánto tengo que invertir yo para poder ser capaz de vulnerar este sistema? Por lo tanto, siempre es un tema de costo y beneficio. Si yo tengo que invertir 40 millones de dólares para robarme algo que vale 2 millones de dólares, entonces no lo hago, porque salgo para atrás. Entonces, el punto del cifrado es hacer que algo sea tan costoso en términos de procesamiento que no valga la pena descifrarlo. Y por tanto, el cifrado generalmente funciona en, voy a establecer una operación matemática tan difícil de resolver que tú vas a tener que invertir 2 años de poder de procesamiento de un supercomputador. Y 2 años de poder de procesamiento de un supercomputador equivalen a tantos millones de dólares, y eso es demasiado recurso para que tú vayas y lo inviertas. Y esta idea de transformar el cifrado no solamente, y aquí les puse la de la doble función,
siempre el cifrado se ha entendido como un mecanismo para asegurar la confidencialidad de la comunicación. Yo soy un general romano y quiero enviar un mensaje a uno de mis tenientes y no quiero que el tipo lo maten con una flecha y sepan cuál es mi plan de batalla, así que voy a cifrar mi información. La confidencialidad de la información. Sino que porque también cumple un rol en la seguridad de los sistemas, por algo que se llama, en términos de ciberseguridad, se llama la defensa en profundidad. Y la defensa en profundidad funciona por capas. Entonces, tú vas a tener un firewall, después tú vas a tener una contraseña, y después de una contraseña vas a tener este otro sistema de seguridad, y después tú vas a tener una cosa que te va a tratar de engañar a llevarte a otro sistema que no es el que tú quieres ir, y finalmente la información además va a estar cifrada. Entonces es una especie de defensa en varios niveles. Piensa en un castillo. Tienes un castillo, primero tienes que cruzar la línea de arqueros que te están disparando. Y después tienes que cruzar el foso. Y después tienes que escalar la muralla. Y después que escalas la muralla tienes que pelear contra los guardias que están dentro del castillo. Y después de eso tienes que romper la puerta de roble. Y después de eso llegas a la sala del trono para matar al rey. Entonces, el cifrado en la ciberseguridad cumple esta idea de defensa en profundidad. Ser una más de las barreras que tú tienes para establecer medidas que impidan la vulneración de tus sistemas y de tu información. Entonces, la palabra criptografía, que es el término más bien anglosajón, yo creo que en castellano la palabra cifrado es más precisa que criptografía, pero la palabra criptografía viene del griego, como la mayoría de las palabras, y viene de criptos, que es algo oculto, y grafía, que es escritura. Y por tanto la criptografía es la escritura oculta. ¿Y en qué consiste la criptografía? Vamos a ver que alguien que no haya leído lea. Doña Rocío Campos, lea fuerte y claro. Fuerte y lento en realidad. ¿Se escucha? Ahora ya no. Se escuchaba perfecto. Ah, ya, pensé que no se escuchaba. Ya, procedimiento que utiliza un algoritmo de descifrado con cierta clave de cifrado, para transformar un mensaje sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible o al menos difícil de comprender a toda persona que no tenga la clave secreta, clave de descifrado de algoritmo. Mis colegas siempre se ríen que yo uso las definiciones de Wikipedia, pero las definiciones de Wikipedia siempre son las mejores, porque tú siempre buscas un paper, no sé qué, y tienen definiciones, y son súper específicas, y son súper acotadas a lo que el tipo se dedica. En cambio, las definiciones de Wikipedia siempre reflejan de forma mucho mejor cuáles son los consensos de la comunidad técnica en ciertas materias, porque todos los nerds del cifrado y todos los nerds de la ciberseguridad se meten a Wikipedia a discutir sobre el alcance de las palabras, entonces discuten en la sesión de discusiones, y las definiciones de Wikipedia generalmente son las mejores. De hecho, he logrado colar en varios papers indexados definiciones de Wikipedia. Entonces, el cifrado no es otra cosa que la utilización de un algoritmo, es decir, una serie de instrucciones matemáticas, con el fin de ofuscar una comunicación o una información. Y lo que busca, como dice la definición, es desatender el mensaje de su estructura lingüística o significado de forma tal que al momento de yo utilizar este set de instrucciones, este algoritmo, yo logro que el mensaje se transforme en garabatos. ¿Sí? Si yo agarro la comunicación de WhatsApp y la intercepto, la voy a poder interceptar, porque viaja por un canal público. Pero yo lo voy a agarrar y van a salir puras letras y símbolos raros. Y yo no voy a poder, no logro captar su estructura lingüística y su significado. En garabatos. Pero si yo conozco el set de instrucciones, yo conozco el algoritmo, yo conozco la solución matemática a los patrones establecidos para ofuscar esa información, yo puedo hacer el proceso reverso, desofuscar esa información. Y por tanto, si conozco la instrucción matemática, si conozco el algoritmo, puedo transformar ese set de garabatos, o ese cúmulo de garabatos, y hacer el proceso inverso de reconstruir la información. Entonces, el algoritmo, o sea, el cifrado, no tiene otra función que lograr que la información sea confidencial. Yo quiero que esta información solamente la pueda
entender la persona que es receptor de esta información, y no otra persona. Y por tanto el objetivo es que cierta información pueda viajar por un canal inseguro, por un canal público, y aún así mantener la confidencialidad de esa información. O por otro lado, yo quiero mantener la confidencialidad de la información en el sentido de la seguridad de la información. Yo quiero almacenar esta información de forma segura, de forma tal que incluso aunque me hackeen y accedan a mi cuenta, en esa cuenta la información está cifrada y por tanto, aunque me la roben, no van a robar nada de valor. Entonces, ¿cuáles han sido los distintos tipos de cifrado en la historia? Y los mecanismos de cifrado clásicos se denominan mecanismos de cifrado por sustitución. Y son bien básicos. Entonces, por ejemplo, el cifrado del César era, bueno, vamos a escribir un mensaje y vamos a hacer que todas las letras se corran 4 o 5 lugares. Y por tanto, si tú agarras el mensaje, van a salir puras leceras, pero si tú sabes que se corren 4 y no que se corren 8 o que se corren 10, vas a tener la llave para resolver ese algoritmo muy sencillo. El algoritmo es nada más que otra cosa que diga, corre todas las letras 4 lugares en el orden del alfabeto. Los germánicos tenían unas varas, entonces las varas eran de cierto grosor, entonces tú escribías un montón de palabras, pero como la vara era de cierto grosor, tú dabas vuelta al mensaje y por un solo lado aparecían las letras. ¿Se les ocurre cuál es el problema con este cifrado del Che que seguía más o menos el mismo patrón? ¿Se les ocurre cuál es el problema con este tipo de cifrado? Aquellas personas que han visto la película Zodiac se conocen la respuesta a esta pregunta. ¿Han visto Zodiac? Zodiac Killer, una película de Sí, un asesino en serie. sí. Entonces, El problema era, si no mal recuerdo el argumento, que la estructura podía entenderse de distintas maneras. O sea, creo que el problema que había con los investigadores era que creyeron haber entendido el mensaje, pero parece que no era así. No, la vi hace tiempo, por eso. no es eso. Lo que hacen los policías es que dicen, vamos a publicar estos mensajes de forma tal que si alguien es capaz de descifrarlo, nos digas cómo descifrarlo. Y lo descifran unos profesores de castellano, unos profesores de historia, unos profesores de secundaria lo descifran. Entonces, ¿qué de este tipo, de este mecanismo, de este cifrado por sustitución, creen ustedes que lo hace débil? ¿Alguien iba a hablar? Escuché una voz. ¿No saben? Me arrepentí. De repente, ya. Completamente legítimo. Lo que hace débil a los mecanismos de cifrado por sustitución es que mantiene incólume, intacta, la estructura del lenguaje que tú utilizas. Entonces, por ejemplo, en el idioma inglés, la letra más recurrente es la letra E. Entonces, tú agarras un mensaje que tiene cifrado por sustitución y buscas la letra más recurrente, es muy probable que esa letra sea la letra E. Y en función de varios de estos tipos de elementos recurrentes en un lenguaje, tú puedes ir encontrando ciertos patrones que te permitan ir en el fondo descifrando este secreto, esta clave secreta. En la película del Zodiac Killer, lo que hacen los profesores de secundaria es que se empiezan a fijar todas las veces que el mensaje cifrado tiene 2 letras seguidas. Y empiezan a decir, aquí se usan 2 letras seguidas. ¿Qué palabras que podrían estar recurrentemente en un mensaje sobre un secuestro tienen 2 letras seguidas? Entonces fueron capaces de decir, estas 2 letras que seguidas es tanto y tanto. Y a partir de eso van infiriendo cuál es el mecanismo para el patrón que se utiliza para cifrar la información. Entonces, la máquina Enigma era el intento de los alemanes por llevar estos mecanismos de cifrado por sustitución a su máxima expresión. Entonces, la máquina Enigma, si ustedes se fijan, creo que no se ve en esta foto, pero tiene una serie de rotores. Entonces, la máquina Enigma funciona como un mecanismo de sistema de sustitución automático, pero que va pasando por varias etapas. Entonces,
pasa por el primer rotor, entonces la A la cambia a la B, y después pasa por el segundo rotor, entonces se cambia de la B a la F, y el tercer rotor de la F a la H, y después pasa por un reflector que te la vuelve a dar vuelta, entonces es como un mecanismo de sustitución por varias etapas. Y además, cada vez que tú apretas una letra, te corría todo el sistema en un grado. Entonces, la primera vez que tú apretabas apretabas una letra, hacía este recorrido de 4 capas, y además te corría una vez en el abecedario. Después lo hacías de nuevo y te lo corría una vez. Entonces, el patrón era muy, pero muy, pero muy complejo. Tan complejo que no era posible descifrarlo por un ser humano. Y por tanto, es el primer mecanismo de descifrado que era tan complejo que no podía ser descifrado por los seres humanos. Hicieron los ingleses para poder descifrar un mecanismo tan complejo matemáticamente para poder ser descifrado por los seres humanos, inventaron los computadores. Y por tanto, el primer computador en la historia de la humanidad estuvo diseñado para poder descifrar el código Enigma de los alemanes. Y si ustedes vieron código Enigma, saben cómo es que un mecanismo tan complejo fue finalmente descifrado. ¿De acuerdo? Eso, Martín tiene la respuesta. Los tipos dicen, incluso yo teniendo un computador, este patrón tiene tantas variables, tiene tantas combinaciones posibles, porque finalmente cuando tú haces un ataque de fuerza bruta, significa que tú dices, ya, yo voy a empezar a encontrar eh, combinaciones al azar hasta que yo la chunte. Pero las combinaciones son muchísimas. ¿Y qué es lo que fue lo que hicieron estos tipos? Se dieron cuenta de que como los nazis eran unos fanáticos, terminaban todas las comunicaciones con HH, con Heil Hitler. Y por tanto, si todas las comunicaciones terminaban con HH, todo el set que tenían en el fondo, de base para ir descifrando las comunicaciones terminaba con el mismo mensaje. Y por tanto, el set total de posibles combinaciones se te reducía al punto tal que un computador con la capacidad limitadísima que tenía el computador inventado para descifrar el código Enigma fue capaz de descifrarlo. Probablemente sin esa información para acotar el número posible de posibilidades, sin esa información no se podría haber descifrado de forma tan sencilla. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de asegurar un mensaje? Y vamos a ver qué es lo que aseguran en términos de ciberseguridad el mecanismo descifrado y cuáles otros mecanismos que no son necesariamente descifrados sirven para los otros objetivos. Entonces tenemos la importancia de la confidencialidad de la información, es decir, la confidencialidad, y ya se los adelanté que lo que busca el cifrado es mantener la confidencialidad de la información. Entonces, yo quiero que este mensaje de WhatsApp solamente lo pueda leer yo y mi pareja. Y por tanto que cualquier persona externa simplemente les hagan garabatos. Por otro lado, está el valor autenticidad, o el valor de la autenticación. Yo quiero demostrar que este mensaje fue enviado por la persona que dice haberlo enviado. Y por último está el factor integridad. Yo quiero ser capaz de demostrar que el mensaje que se envió fue el mensaje que llegó y no fue modificado en el camino. Y vamos a ir viendo en la clase que el cifrado mantiene algunos de estos elementos y otros no, y hay mecanismos que utilizan más o menos las mismas técnicas del cifrado, pero que buscan asegurar estos otros valores. Voy a decir valores jurídicos porque son aquella cosa que uno busca preservar. Ahora, el cifrado también se utiliza por un montón de cosas como la generación de números, acuerdos de clave, los casinos online, etcétera, etcétera, las criptomonedas, en donde todo es público, pero además se utilizan factores de cifrado no para mantener la confidencialidad de la información, sino que solamente con el fin de generar un problema a solucionar. Entonces, finalmente, es bien complejo, lo vamos a ver en la parte sobre blockchain. Entonces, hablemos de los sistemas criptográficos. Y esto va a ser súper técnico, entonces yo, chiquillos y chiquillas, les pido que por favor me interrumpan. La clase pasada estuvimos 20 minutos en una diapositiva y yo no pasé a la siguiente diapositiva hasta que todos entendieron. ¿Ya? Entonces, por favor, me interrumpan. Entonces, ¿cuál es el problema? De aquí, estos monitos se los saqué a Jorge Evia, que es un gran profesor de la Facultad de Ingeniería
en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, que hizo estos monitos con Alicia, Bob y el espía, así que le pedí autorización y le copié sus monitos. ¿Cuál es el problema? Que Roberto se quiere comunicar con Alicia a través de un canal público, pero de forma segura, sin que un tercero, en este caso el espía, tenga acceso al contenido de esa información. Y por tanto, ante este problema, ¿cómo yo mantengo una comunicación confidencial o información segura a través de un canal que es inseguro o público? Hay varios mecanismos de descifrado y lo vamos a ir comparando cuál se parece al código Enigma, cuál es nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tipo de solución es establecer un canal seguro. Entonces, vamos a comunicarnos por un cable al cual tú simplemente no vas a tener acceso. Nos vamos a comunicar por un lugar en donde vamos a excluir a este espía de tener acceso a la comunicación que va viajando. Entonces, la información no viaja de forma confidencial, la información no viaja de forma segura, sino que nosotros establecemos que el canal sea el que es seguro en sí mismo. Pero vamos a ver por qué seguridad y confidencialidad no es necesariamente lo mismo. Y por otro lado, existe la idea de, bueno, entonces, si queremos comunicarnos por un canal inseguro, entonces utilicemos alguna forma de cifrar la información, algún tipo de combinación secreta, de patrón secreto, y ese patrón nosotros lo hacemos viajar por el canal seguro, y al tener nosotros solamente la llave, y por tanto lo que es confidencial es la llave misma, no hay problema con que la información viaje por un canal inseguro, porque aunque el espía tenga acceso a la comunicación, en la medida en que no tenga acceso a las llaves, no va a haber problema. Y por tanto, como sale en esta diapositiva, no hay problema con que el espía conozca los mecanismos de la caja, que el espía sea capaz de colgarse al cable, que el espía tenga la capacidad de entender y de acceder al espectro de ondas radioeléctricas por las cuales viaja el mensaje, en la medida en que al menos por un canal seguro nosotros nos hayamos intercambiado estas llaves que sí son secretas y son seguras. Generalmente, esto significaba que nosotros nos juntábamos en persona a intercambiarnos la llave y luego podíamos mantener comunicaciones telemáticas o comunicaciones a distancia o telecomunicaciones de forma segura. Por ejemplo, los alemanes lo que hacían era intercambiarse unos papelitos, y en esos papelitos estaban los patrones de cifrado de la máquina del código Enigma. Esos papelitos cambiaban cada una semana, cada 2 semanas, pero eso sí que los guardaban bajo 20 llaves. Entonces solamente los oficiales tenían acceso al papelito y había una persona encargada de la máquina Enigma, porque si a ti se te filtraba cuál era ese papelito, entonces con eso ya los ingleses iban a tener acceso a las comunicaciones por 1 o 2 semanas. Y por eso lo iban cambiando periódicamente. Entonces, estos principios estaban pensados por August Kirchhoff, que al momento de, en fondo, reflexionar sobre los mecanismos de cifrado, él dijo, no tiene sentido que nosotros nos enfoquemos en la seguridad del canal o la seguridad del sistema a través del cual viaja la información. Porque ese sistema, la seguridad de ese canal, siempre va a poder ser, en el fondo, vulnerado. Siempre te voy a poder interceptar el caballo. Siempre te voy a poder interceptar las ondas radioeléctricas. Siempre me voy a poder colgar de tu cable. Por tanto, es una batalla perdida invertir nuestros recursos, y el énfasis que nosotros vamos a establecer, en asegurar el canal. El canal siempre va a ser el eslabón más inseguro. Por tanto, nosotros pensemos sistemas de cifrado, sistemas criptográficos, asumiendo que el atacante, que el tercero, que el espía, conoce cómo funciona el sistema. Conoce cómo funciona el sistema de transmisión, tiene acceso a él, etcétera, etcétera, y enfoquémonos en el mecanismo de cifrado. Que sea la fortaleza del mecanismo de cifrado el que le dé seguridad al sistema y no, asumir que vamos a ser capaz de, al mecanismo de transmisión, excluir al tercero, porque eso es una batalla
perdida. Y por tanto, asumimos que el atacante conoce todo excepto la clave secreta. Y ese es el problema, porque justamente hay una diferencia entre secreto y seguridad. Algo puede ser seguro, pero no ser secreto, y algo puede ser secreto, pero no seguro. Entonces, si yo tengo algo que es secreto, pero lo tengo secreto dentro de una caja de cartón, bueno, es secreto, pero ese secreto se puede vulnerar en cualquier momento. O algo puede ser seguro, pero ser completamente público. Entonces, esos son un poco los principios de Kirchhoff que irradiaron la ciencia de la criptografía durante sus primeros años. Entonces, en función de estos principios iniciales de la ciencia de la criptografía, se conceptualizó la idea de que en realidad opera desde que operaba cualquier tipo de mecanismo de cifrado o de encriptación, que es encriptación de clave privada o cifrado simétrico. Y bajo este sistema, en realidad, nosotros lo que hacemos es ofuscar la información, transformarla secreta, establecer un patrón de la información para transformarla en confidencialidad, en confidencial, en función de una clave que es compartida. Entonces, en el código Enigma, yo era un alemán que tenía una máquina, y yo, como alemán, tenía acceso al papelito que me establecía cuáles eran los patrones que el ejército alemán está utilizando esta semana. Por tanto, el patrón, algoritmo, instrucción que ofusca la información es el mismo patrón, algoritmo o instrucción que sirve para generar la ingeniería inversa de esa información. Por tanto, el algoritmo K es el algoritmo que se utiliza tanto para cifrar el mensaje como para descifrarlo. Por tanto, yo, soy Alicia, tengo un mensaje. Ese mensaje lo transformo en garabatos a través de la clave K. Y luego Roberto agarra ese cúmulo de garabatos, utiliza la clave K, y si al momento de utilizar la clave K, vuelvo a transformar el mensaje en su versión original. Y por tanto aquí ven que M a través de K se transforma en C, y luego C a través de K se transforma en M. ¿Qué problema de seguridad ven ustedes en este mecanismo de cifrado? Pregunta, signo de interrogación. Para que vean cuál es la diferencia entre seguridad y secreto. ¿No se les ocurre? Voy a empezar a... Sofía dice, si se descubre cómo cifrar, se descubre cómo descifrar, ya. El tercero podría hacerse con aquello que permite descifrar. No está siendo particularmente precisos. El problema es que este es un sistema de ida y vuelta. Entonces, si yo logro hacerme de K, ya sea porque Roberto es un espía, o Alicia es una espía, o yo le robo el maletín a Roberto, eso quiere decir que voy a poder descifrar no solamente las comunicaciones que van de Alicia a Roberto, sino que las que van de Roberto a Alicia, y voy a poder descifrar el resto de las comunicaciones, vaya por el lado que vaya, porque la misma clave es utilizada para cifrar que la que se utiliza para descifrar. Yo creo que a eso se refería Sofía cuando decía, cuando se descubre cómo cifrar, se descubre cómo descifrar, ¿verdad? Me imagino que sí, así que vamos a otorgar, ya, entonces vamos a otorgar ya, el premio de rigor. Entonces ese es el problema, en el fondo, es una sola llave para ambos lados de la comunicación, y por tanto, merecidísima. Y por tanto, cuando vean la gente los videos de YouTube, van a pensar que yo hablo solo, pero sepan que como yo interactúo con el chat, entonces leo lo que dicen los estudiantes y en función de eso
respondo. Entonces, ese es el principal problema. Y para superar este problema de seguridad, porque no es un problema de secreto, la información efectivamente es secreto en la medida en que no se vulnera la seguridad, pero si nosotros vemos el tema en términos más generales, nosotros queremos, en el fondo, un sistema que sea secreto, pero también seguro. Y en la medida en que tiene más vectores de vulnerabilidad, bueno, el sistema es menos seguro porque tiene más lugares desde el cual tú lo puedes atacar. Y se generó estos sistemas que se llaman sistemas de clave pública o sistemas de clave asimétrica, en donde no solamente hay una clave que cifra o descifra, sino que hay dos tipos de clave. Entonces tú tienes un mensaje original, un texto plano, como el mensaje de WhatsApp que tú quieres cifrar, lo cifras a través de una llave pública, se transforma en texto cifrado, es decir, se transforma en garabatos, todos a través de sistemas matemáticos, y después ese texto cifrado, o garabatos, lo descifras no a través de la llave pública, sino que a través de la llave privada. Entonces, esto tiene una serie de ventajas. La primera ventaja es que tú no tienes que resguardar bajo 20 llaves la clave pública. De hecho, la clave pública es pública. Y por tanto, a ti te da exactamente lo mismo si el atacante o el ser externo, o el espía o el tercero externo tiene acceso a la llave pública. Lo que tú tienes que hacer es simplemente cuidar tu llave privada. Y por tanto, es mucho más fácil cuidar algo al cual solamente tú tienes acceso a cuidar algo en la cual las dos partes de la comunicación tienen igual acceso. Emma pregunta si esto es lo que tiene que ver con blockchain. Sí, lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, ¿cuál es las características de estos sistemas asimétricos o de llave pública? Primero es que es fácil cifrar, pero es muy difícil descifrar. Tú tienes un patrón que al momento de tú tener acceso a descifrarlo a través de tu llave privada, bueno, vas y lo haces y requieres muy poca capacidad de procesamiento. En cambio, es muy difícil desencriptar porque la cantidad de información, o sea, de combinaciones posibles requieren un poder de procesamiento tan grande que probablemente no valga la pena. Y la segunda razón es que tú, y esto parece magia, pero tú puedes generar llaves y por tanto patrones de cifrado exclusivos para una comunicación o una serie de comunicaciones sin antes haber intercambiado una clave común. Voy a conceptualizar esto en las siguientes diapositivas, pero piénsenlo así. Bajo el sistema antiguo, en algún momento, Alicia y Roberto se tenían que intercambiar la clave compartida por un canal seguro. Y por tanto, ese momento de, oye, tenemos que compartirnos una cosa secreta y muy peligrosa por algún canal, y por tanto juntémonos en persona, lo que hacían los alemanes, se juntaban el papelito. Nótese que los alemanes no les descifraron el sistema porque se les coló el papelito. Pero ese es un factor, un vector de ataque. En fondo, yo puedo eventualmente tener una espía en el momento en que te intercambias esta llave combinada. En cambio, a través de este sistema, a través de algoritmos matemáticos, tú eres capaz de generar estas tres llaves sin en algún momento intercambiar la llave que realmente importa, que es la llave privada. Esto que parece muy difícil de explicar, lo vamos a explicar a través de una serie de mapitas. Entonces, aquí está cómo funciona el sistema de cifrado a través de llave pública o sistema de cifrado asimétrico. Entonces, Alicia tiene un mensaje original M. Ese mensaje original M lo cifra a través de su PK, que es su public key, es decir, a través de su llave privada. Y por tanto, el mensaje M se transforma en el mensaje C. Y el mensaje C son los garabatos, es decir, la información ofuscada. Y por tanto, es indiferente si el tercero espía tiene acceso a C, porque ya que no tiene un mecanismo para revertir las instrucciones o los patrones o la llave para
ser capaz de reconstruir la información en su aparato, en su integridad lingüística y de significado, bueno, tienes acceso a un montón de garabatos y eso da lo mismo. En cambio, Roberto, que es el destinatario legítimo de esa comunicación, recibe C y no lo descifra con la llave pública de Alicia, sino que lo descifra con su SK, Secret Key. Y por tanto, con su llave privada, Roberto es capaz de transformar C en M. Y por tanto tenemos dos tipos de llave y dos algoritmos. En realidad tenemos tres. En realidad tenemos cuatro. Tenemos la llave pública de Alicia, la llave privada de Alicia, la llave pública de Roberto y la llave privada de Roberto. Ahora, si nos retrotraemos un par de diapositivas anteriormente, este sistema, ¿qué es lo que resguarda? ¿La confidencialidad, la integridad o la autenticidad del mensaje? ¿Cuál de las tres? No se puede responder una pregunta con un signo de interrogación, porque no es una respuesta, es otra pregunta. Quizás resguarda autenticidad, ¿puede ser? ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero no es autenticidad. Porque la autenticidad sería demostrar que Alicia es efectivamente la persona que está enviando ese mensaje. Es Pero que otra yo vez, pensé que como tienen una clave individual, quizás esa clave individual podía mostrar que era la persona. pero si se fijan, Alicia lo está haciendo a través de una llave pública. Ya, Ya. entonces es confidencialidad. En el fondo, lo que hace el sistema es asegurar que solamente este mensaje que está cifrado, es que hay una relación matemática, vamos a ver cómo se generan estas llaves, hay una relación, un poco injusta la pregunta porque no le había explicado cómo se generan las llaves, entonces, ¿cómo les iba a exigir que me dijeran qué se resguarda si no les he explicado cómo se generan las llaves? Hay una relación matemática en esta llave pública, llave privada, llave pública, llave privada. Y por tanto, al momento de descifrar con mi llave pública, lo que yo estoy diciendo es, este mensaje solamente puede ser descifrado a través de la llave privada de Roberto. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero si en ningún momento estas personas se enviaron un patrón común respecto del cual descifrar estas comunicaciones, ¿cómo es que en algún momento se ponen de acuerdo que en esta relación matemática respecto de la cual solamente se puede abrir este mensaje con la llave privada de Roberto? ¿Cómo se comunica esta llave privada con esta llave pública y esta llave pública con esta llave privada? Es un poco difícil hacer esto porque como no tengo el puntero, no puedo apuntarles a qué parte de la diapositiva, porque si yo hago esto, ¿ven mi puntero del computador? Sí, Ah, ya. ¿Viste? Estamos superando las barreras de la docencia a distancia. Ya, entonces, este va a ser mi puntero. Entonces, esto se llama el acuerdo Diffie-Hellman. La historia es bien interesante porque uno de los tipos había creado este sistema de intercambio de llaves, esto se llama Key Exchange, y lo había publicado, pero resulta que el otro de estos tipos, no me acuerdo cuál era Diffie y cuál era Hellman, creo que Hellman era el segundo, trabajaba para una agencia de inteligencia. Y por tanto había inventado esta cuestión hace como 3 o 4 años antes, pero no lo había podido publicar porque se utilizaba solamente en temas de seguridad y por tanto era súper reservada. Pero varios años después se supo que el tipo lo había descubierto, había generado estos mecanismos años antes y por tanto finalmente se le puso Diffie-Hellman. Y por tanto, este mecanismo de intercambio de llaves en el cual nos ponemos de acuerdo en un protocolo de cifrado para nuestras comunicaciones, esto es bien interesante porque no es un protocolo de cifrado para todo el mundo con quien yo me comunico, es un protocolo particular de cifrado respecto de cuando yo me comunico con esta otra persona, sin necesidad de intercambiarnos una llave que sirva para abrir las dos comunicaciones. Y por tanto, yo nunca tengo que mandar información privada por un canal público. Solo envío información por el canal público que da lo mismo que el tercero acceda a ella. Entonces, si se fijan, el sistema es bien seguro porque
yo soy capaz de tener comunicaciones privadas entre estas dos personas. Yo puedo tener información privada entre estas dos personas en donde el mensaje enviado cifrado por la llave pública solamente puede ser descifrado por la llave privada sin nunca habernos enviado la llave entre nosotros, que habría los dos tipos de comunicaciones. Y por tanto, nunca el espía tuvo la capacidad de acceder a la llave de oro. Entonces, bien extraño. ¿Cómo tenemos un mecanismo de cifrado si nunca nos mandamos una llave que pudiese ser interceptada para abrirlo? ¿Cómo nos pusimos de acuerdo? Y ahí es donde entra este protocolo matemático que se llama el acuerdo de Diffie-Hellman. Si les interesa la matemática y son niños de la matemática, esto opera a través de las funciones de una dirección. Son los one-way functions. Y las one-way functions, que son estas funciones matemáticas de una dirección, son problemas matemáticos que son muy fáciles de resolver hacia un lado, pero muy difíciles de resolver en el otro. Entonces, básicamente es una función exponencial. Tú tienes un número base que está elevado, es decir, exponencial está elevado a otro número, y que luego ese resultado se divide por una función modular. Entonces yo tengo 2 elevado a 3, función modular 8, y yo tengo un resultado. Y lo que es difícil, en el fondo, calcular, si yo tengo el resultado, yo puedo tener la base, puedo tener el número respecto al cual, una vez que se eleva, se divide y puedo tener el resultado, pero aunque yo tenga toda esa información, ver en función de qué número se tiene que elevar esa función es matemáticamente muy difícil. Entonces, al momento de hacer este intercambio, lo que se intercambian estas personas es, mira, yo tengo este número base y este número modular, y te mando la versión, el número completo. Pero el tercero no tiene acceso, o sea, puede resolver el problema matemático de cuál es en función de cuánto está elevado. Pero eso es matemáticamente muy, muy, muy difícil. Y por tanto, el número secreto, el public key, es en función de qué número, de cuál es el factor exponencial, en función de cuánto está elevado el número. Y por tanto, todo esto que está resuelto a través de esta explicación visual, en realidad es un problema matemático. Un problema matemático que es muy sencillo de resolver hacia un lado, pero muy difícil de resolver en el sentido inverso. Entonces, como somos estudiantes, como ustedes son estudiantes de Derecho y yo soy abogado, y no lo vamos a entender en términos matemáticos, y no lo vamos a resolver en términos matemáticos, a pesar de que conceptualmente no es tan difícil, es un número elevado a un número, dividido otro número, te da tanto. Si tú tienes toda la información menos a cuál número tú le elevaste, eso es muy difícil de inferir o de calcular. En cambio, si tú lo resuelves para el otro lado y tienes el número original, tienes en función de cuánto se elevó y en cuánto se dividió, eso es muy sencillo. Yo lo puedo hacer. Entonces, en función de ese problema matemático, es que finalmente este sistema de llave pública o llave privada se genera. A pesar de que esto también sirve para generar una llave común para el sistema de llave privada o llave simétrica. Entonces, como no van a entender, por mucho que yo me siente horas acá, y yo tampoco lo entiendo tanto como para explicárselo en términos matemáticos, pensemos esto en términos de pintura. Entonces, nosotros tenemos una pintura común. Entonces nosotros tenemos amarillo y amarillo. Y la pintura común es el resultado de la operación. X elevado a Y dividido Z es tanto. Entonces, esta información, Alicia y Roberto la tienen. Y por tanto, da lo mismo, nosotros nos podemos mandar esa información y da lo mismo que el espía la conozca. Porque el espía, al no saber la otra información, que es los colores secretos, el color secreto es a cuánto se eleva, y por tanto, ese color secreto, Alicia tiene su propio color secreto y Bob tiene su propio color secreto, esa información nunca va a tener acceso al espía porque esa información nunca viaja. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Alicia, por su lado, agarra en la pintura común, es decir, el resultado de la ecuación, y
lo mezcla con su color secreto. Y eso le va a dar un color completamente distinto. Y por otro lado, Roberto agarra la pintura común, lo mezcla con su pintura secreta, que nunca el tercero va a saber qué color es o qué número es en términos matemáticos, y lo mezcla. Y le va a dar una pintura completamente distinta. Entonces, ahora nosotros tenemos un valor que nuevamente podemos hacer viajar por un canal inseguro, y entonces queda lo mismo que el tercero o el espía conozca cuál es ese color, o da lo mismo que conozca ese número en términos de resolver el problema matemático. Y luego, ese color intercambiado se vuelve a mezclar con los colores secretos de cada uno, y matemáticamente, no sé si esto funciona en términos de colores, tengo que averiguar eso, si efectivamente si haces toda esta combinación de colores, funciona en colores, porque tampoco sé de colores. Pero matemáticamente al menos, si tú haces esta operación, en vez de con números, lo haces con pintura, te vuelve a dar un valor común. Y por tanto, nosotros fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un sistema, en un mecanismo de cifrado, sin habernos enviado información confidencial, pero finalmente a través de información que daba lo mismo que un tercero accediera, pudimos ponernos de acuerdo en un protocolo de cifrado, y por tanto ya ahora, usando estos colores, Alicia es capaz de generar una llave pública, este secreto común. Entonces yo te digo, el sistema funciona más o menos así. Yo, Alicia, quiero incurrir en comunicaciones secretas contigo, Roberto. Entonces, por ejemplo, si Wikileaks quiere comunicarse contigo para que tú filtres un secreto gubernamental, Wikileaks te va a decir, yo quiero tener comunicaciones seguras contigo. Aquí está mi llave pública, la llave de Wikileaks. Este secreto común en el cual nos pusimos de acuerdo. Luego, al momento de recibir esta llave pública, se generan la llave secreta. Bob dice, esta es mi llave pública, y se genera la llave secreta particular para esta comunicación. Y por tanto, ahora que se estableció este protocolo común, y como les decía, viaja en términos que da lo mismo que es interceptado, ahora Alicia es capaz de, con su llave pública, cifrar cifrar el mensaje de forma tal que ese mensaje solo va a volver a hacer sentido. Es decir, solamente se puede reconstruir con la llave privada de Roberto, a pesar de que ella nunca ha tenido acceso a la llave privada de Roberto. Y por tanto, este espía nunca va a poder descifrar la información a menos que tenga acceso a la llave de Roberto. Y como la llave de Roberto solamente ha sido accedida en toda esta interacción y solamente la tiene él, es muy difícil que el espía tenga acceso. Entonces es la forma en que funcionan las one-way functions, las funciones de una vía a través de este intercambio de claves, y se genera este protocolo común y seguro para cifrar la información a través de mecanismos de llave asimétrico. ¿Les queda claro? No, ya, obvio que no les queda claro. El año pasado de verdad estuvimos mucho rato en eso. Ya, entonces háganme sus dudas. Preguntan, ¿qué es lo que no les queda claro? Es entretenido el tema de las pinturas, porque hay gente que entiende más con la función matemática y hay gente que entiende más con la función pinturas. Entonces, ¿es más difícil con las pinturas? Vamos a hacerlo con la función matemática. Estamos improvisando acá. Solo que no sé cómo hacer el... Entonces, imaginen que ustedes tienen X. Este es el símbolo de elevado. Era como un... Ay, cambié de computador. Ya.
Ese es el símbolo elevado. Muchas gracias. Ahí. Ya. Ese es el símbolo elevado. Pero en ambos casos se requiere que la llave de Roberto para descifrar la información. No. Esa es la gracia, porque solamente, porque en el fondo Roberto puede volver a mandar un mensaje cifrándolo con su llave pública, y ese mensaje de vuelta va a ser solamente posible abrirlo con la llave privada de Alicia, no con la llave privada de Roberto. Entonces, lo vamos a explicar en términos matemáticos. Ustedes tienen un valor, que es x. Entonces, pongámosle que x es 2. Elevado a un valor y, que es 3. Entonces, 2 elevado en 3 es 2 por 2 por 2, que es 2, 4, 8. Es 8, y dividido por otro valor. Pongámosle que el valor es 2. Entonces, esto es fácil. En el fondo, 2 elevado a 3 es 8, dividido 2, eso te da 4. ¿Verdad? Si yo envío este valor y este valor, y envío este valor, el valor exponencial, se lo voy a poner en negrita, no, en negrita, se lo voy a poner en otro color. Este valor 3, en función de cuánto está elevado, es muy difícil de calcular. Por tanto, yo puedo decir, Alicia le puede decir a Bob, mira, el valor original es 2, y el valor por el cual está dividido es 4. Y el resultado final, o sea, el valor por el cual está dividido es 2, y el resultado final es 4. Sabiendo toda esa información, menos el 3, matemáticamente es muy difícil calcular el 3. Se necesita mucho poder de procesamiento. Es esta función matemática la que está, en el fondo, explicada acá. Yo tengo un valor común, que es el 4. Y lo mezclo, lo multiplico por un factor secreto, que es 3. Y luego nos intercambiamos ese resultado con números más complejos, pero se lo tengo que explicar de las dos formas. Tengo ese valor común, y ese valor común va a ser los dos distintos tipos de exponenciales. Entonces, esos valores exponenciales, al momento de yo conozco el valor exponencial de un lado, pero no el valor exponencial de otro, al momento de, en el fondo, volver a mezclarse con este factor secreto, que es este que no tiene acceso el espía, me va a dar de nuevo un factor secreto común. Y ese factor secreto común es otra de las funciones de este asunto matemático. En el fondo tenemos, aquí se generan de los 4 números, 3 se comparten y 1 es secreto. Por tanto, de esta fórmula matemática fuimos capaces de intercambiar 3 de los 4 de forma tal que la comunicación todavía se podía establecer matemáticamente cuál es lo común de forma segura entre las dos personas sin haberse intercambiado este factor exponencial. ¿A qué te refieres con que es como una aguja en un pajar? Sí, Lucas. Cuando esto no es difícil de calcular. O sea, si tú tienes 2 elevado a x dividido 2 es igual a 4, eso no es difícil. Pero lo que pasa es que en estas funciones matemáticas todos los números son un poco así. Entonces tú tenías entonces eso es muy difícil de calcular. En el ejemplo que yo le estaba haciendo para efectos de simplicidad, era así. Esto no es difícil de calcular, pero se utilizan números muy grandes. Y por tanto, la lógica de este intercambio de llaves que permite esta operación es el equivalente matemático a este intercambio y mezcla de pinturas. Pintura común, mezclada con nuestros colores secretos,
nos intercambiamos el resultado de ese intercambio y lo volvemos a procesar por nuestros valores secretos y matemáticamente eso nos da un secreto común. Entonces, así como en esta función da lo mismo que el resultado sea conocido por el espía, porque el espía no es capaz de llegar a la conclusión matemática de cuál es en este caso nosotros llegamos a un resultado común que da lo mismo que el espía lo conozca. Porque en fondo, podría matemáticamente hacer la ingeniería inversa para poder descifrar cuáles estos colores secretos de cada uno de los participantes, pero eso requeriría mucha matemática en función de que este número, elevado en algo, es muy difícil de descifrar o de concluir o de procesar matemáticamente, incluso si se tienen los otros 3 vectores matemáticos. Esa es la gracia. En ningún momento yo necesito conocer el número oculto del otro participante. Por eso es que el participante tiene una llave secreta y yo tengo mi propia llave secreta. Yo no necesito llegar al valor oculto, porque incluso no conociendo, piensen en esta visualización. Bob y Alicia llegan a este secreto común, a pesar de que Bob nunca supo que el color de Alicia secreto era rojo, y Alicia nunca supo que el color secreto de Bob era verde. Solamente llegaron a este secreto a través del intercambio de los resultados compartidos entre el común y sus propios colores secretos. No, porque la llave secreta, Bob solo tiene acceso a la llave secreta de Bob y Alicia solamente tiene acceso a la llave secreta de Alicia. Recuerden este esquema. Alicia cifra a través de la llave pública y genera un mensaje garabato, el cual, por la relación matemática que se establece entre las llaves, solamente puede ser descifrado por Roberto con su llave privada. Entonces, ese es el valor del mecanismo de cifrado, que es algo que se cifra con algo que es público, pero aún por el hecho de descifrarse con algo que es público, solamente puede ser abierto por algo que es privado. Yo sé que tienen dudas porque esto es complejo. La verdad nos demoramos mucho rato en esta diapositiva. ¿No entiendes la relación matemática entre las claves? Esta es la relación matemática entre las claves. 2 elevado a x dividido en algo te da 4. Al momento de intercambiarnos esta información, nos estamos intercambiando todo menos en cuánto está elevado. Y hay algún momento, en este preciso momento en donde se intercambian esta información, y esta información vuelve ¿cómo se llama? A procesarse por los números secretos, te va a quedar algo parecido a esto elevado a tanto por otra cosa. Y ese tanto elevado a tanto, es decir, los dos números secretos, te van a dar un resultado común, que es este colorcito café. Entonces, aquí está la llave secreta de Roberto, aquí está la llave secreta de Alicia, nos da un color común, que nosotros podemos compartir públicamente, pero eso no se puede hacer ingeniería inversa de este proceso matemático para, aunque se conozcan todos los elementos de esta comunicación, excepto el elevado, en el fondo poder descifrarlo. No, las posibilidades de la llave privada no están contenidas en la llave pública. Porque la llave pública es solamente la pintura común. Es esta. Y por tanto, si yo a través de la pintura común quisiera inferir cuáles son las otras pinturas, no podría. Claro, la llave privada, como yo les había dicho, al principio de la comunicación, yo digo, yo soy Alicia y quiero, en el fondo, incurrir en comunicaciones privadas contigo. Aquí está mi llave privada. Y le mando la llave privada a Roberto.
Y Roberto te dice, perfecto, yo también quiero tener comunicaciones privadas contigo. Y te mando mi llave privada. Y en función de esas llaves privadas, a través de este proceso, generamos un protocolo de cifrado particular para nuestra comunicación. Y por tanto nosotros, a pesar de no haber compartido nada público, para esta comunicación específica armamos nuestro propio protocolo de cifrado. Y por tanto la información que viajó era toda pública, pero entre nosotros nos pusimos de acuerdo en un lenguaje, por así decirlo, en un protocolo, en una llave, a pesar de nunca haber compartido información que es en estricto rigor secreta. Y por eso yo puedo enviarte algo cifrado con mi llave privada y esa información tú no la vas a abrir con tu llave privada, la vas a abrir con tu llave, o sea, no la vas a abrir con tu llave pública, la vas a abrir con tu llave privada. Si no nos, o sea, si nos ponemos de acuerdo con una, es que no nos ponemos de acuerdo con una llave, no nos ponemos de acuerdo con una llave privada, nos ponemos de acuerdo con las llaves públicas. Solo que el protocolo final establecido común solamente puede ser resuelto si tú conoces la llave privada. Hagan el mecanismo, hagan el proceso inverso. Si yo tengo este problema matemático, en el fondo, solamente lo puedo resolver si yo conozco X. Si no conozco X, es muy difícil resolver este problema matemático. La llave pública es los otros elementos de la fórmula. La llave privada es el exponencial. En el fondo, me van a mandar una comunicación cifrada a través de un protocolo que para resolver yo necesito cuál es el exponencial. En el fondo, en esta figura me va a llegar, o sea, me van a mandar una comunicación cifrada a través de un protocolo, que es este protocolo común que nosotros establecimos, que solamente va a poder ser descifrada si yo conozco, si tengo la llave privada. Alicia me va a mandar una comunicación cifrada con este protocolo común establecido, y a pesar de que todo se mande a través de sistemas públicos, porque yo conozco cuál es la llave pública de, de Alicia, conozco la información que va dejando cifrada, pero si no tengo la llave privada de Bob, no la voy a abrir. Porque descifrar este número matemáticamente es muy difícil. Y esta X es la llave privada de Bob. Es que depende, porque tú tienes... tú tienes la llave privada de Bob y tienes la llave privada de... tienes la llave privada de Alicia. Esto es igual a, no sé cuánto es igual, pero ahí hay una I. Entonces son otras fórmulas. Pero al momento de yo hacer este mecanismo de intercambiarnos esto, lo que nosotros estamos haciendo es otra fórmula, que no me acuerdo cómo era, pero finalmente va a terminar en algo así. Y esa fórmula nos va a dar el protocolo común. Entonces, cuando tú me preguntas si los exponentes varían o se mantienen, depende si tú estás preguntando por la llave pública de Alicia, la llave pública de Bob, la llave privada de Alicia o la llave privada de Bob. En el fondo, para que se entienda, esta llave privada y esta llave privada son solamente para esta comunicación. No crean que es una llave privada para abrir cualquier comunicación que Alicia tiene con cualquier cosa. Es una llave privada solamente para las comunicaciones que tiene con Roberto. ¿Ahora sí entienden? No. Pregunten, por favor. ¿No tienen preguntas? Sí tienen preguntas. Esto es difícil. Profesor, ¿Sí? ¿cómo dos llaves diferentes aplicadas a un mismo mensaje
dan el mismo mensaje de nuevo? Es que no son dos llaves diferentes aplicadas al mismo mensaje. Yo, Alicia, mando un mensaje y lo cifro con mi llave pública. Y ese mensaje solo se abre con la llave privada de Roberto. Y luego Roberto responde otro mensaje que es cifrado con su llave pública y solamente puede ser descifrado con su llave privada de Alicia. Entonces no es que el mismo mensaje se descifre con dos llaves distintas. Es que son dos mensajes distintos, cifrados con llaves distintas y abiertos con llaves distintas. Lo que hace es que las llaves son específicas de dos personas y de dos comunicaciones. O sea, de la comunicación solamente entre dos personas. ¿Han estado alguna vez en un grupo WhatsApp y les ha llegado un mensaje que dice el código de no sé cuánto, de tanto tanto, se ha actualizado? Cuando ustedes tienen una comunicación de WhatsApp, lo que ustedes están haciendo es esto. WhatsApp almacena una llave privada dentro del dispositivo y por tanto cada mensaje que ustedes mandan de WhatsApp pasa por este protocolo. Entonces esta cosa que suena muy abstracta y muy teórica es lo que pasa cada vez que ustedes mandan un WhatsApp. Los exponentes varían en función de la llave pública o llave privada. Esta es la llave privada de Bob y por tanto el exponente secreto es I. Y en la llave privada de Alicia, el exponente secreto es X. Aquí tienen que cambiar los números en particular. No sé si eso responde a tu pregunta, Martín. Yo creo que explicarlo matemáticamente confunde más que lo que... Pero piénsenlo en términos de las pinturas. Vean las pinturas. Este es el proceso que funciona. Esta es una representación gráfica del proceso matemático. Entonces, tenemos una pintura común. ¿Ya? Algo que da lo mismo que nosotros compartamos por un canal inseguro porque es lo que tenemos en común. Y por tanto, este es el proceso de Alicia diciendo, yo quiero comunicarme contigo, por tanto, aquí va mi llave pública. Y Roberto diciendo, ya, yo te voy a contestar, así que aquí va mi llave pública. Entonces, da lo mismo que el color amarillo lo conozca el espía, es la llave común. Y ese número matemático, función matemática, lo hacemos pasar matemáticamente con magia matemática por el número secreto de Bob y Alicia lo hace pasar por su propio número secreto. Y nos da un tercer color, un tercer número. Luego nos intercambiamos ese número y da lo mismo que nos intercambiemos ese número por un canal inseguro porque el atacante no va a conocer este color secreto, esta llave privada, y lo hacemos pasar matemáticamente con magia matemática nuevamente por la llave secreta de cada uno y matemáticamente nos va a dar el mismo número. Y por tanto, ahora tenemos un protocolo común respecto del cual podemos cifrar nuestras comunicaciones. Y por tanto, ahora, a través de este proceso, Alicia va a poder cifrar un mensaje a través de su llave pública y ese mensaje solamente va a poder ser descifrado por Roberto con su llave privada. Y ese color secreto es el exponencial. Porque yo como tercero, si me dicen, hay un número que, o sea, si yo hay un número que al momento de yo utilizarlo como factor exponencial de 2 y luego lo divido por 2 es igual a 4, es muy difícil descifrar ese número. O sea que la clave pública cifra el mensaje, hasta ahí vas bien, el cual solamente puede ser descifrado por la llave privada, ahí vas bien, Lucas, lo cual implica que la llave pública puede designar la llave privada que puede designar el mensaje. No, pues, esa es toda la gracia del key exchange, a través de estas funciones de una vía, es que la llave privada de Alicia no determina cuál es la llave privada de Bob. Sí, cada uno tiene su llave privada y llegamos a este color común, a este mecanismo, a este sistema de cifrado, sin que Alicia conozca la llave privada de Bob y sin que Bob conozca la llave privada de Alicia, y por eso es tan seguro el sistema. Piensen, este es un código,
un mecanismo de cifrado. Es como si por cada, ustedes cuando hablan por WhatsApp, cada vez que le mandan un mensaje a una persona, están generando un nuevo protocolo de cifrado. Sí, entonces aquí hay 4 llaves. La llave privada de Alicia, la llave pública de Alicia, la llave privada de Roberto y la llave pública de Roberto. Entonces son 4 llaves. ¿Más preguntas? Chicos, preguntas. Es el momento para preguntar. Profesor, ¿Sí? entonces, el procedimiento que vimos de las pinturas es el procedimiento que se usa para generar ese lenguaje común en el que después van a hablar las dos personas. No es necesariamente el lenguaje común que ¿O va... esto pasa? Sí, claro. O sea, es el lenguaje común que van a hablar Profesor, no lo escucho. el protocolo, porque es el protocolo matemático que se usa para descifrar descifrar la comunicación. Profesor, lo siento, no lo escucho. ¿No me escuchas? ¿Ahora sí? Se fue el audio. Ahora sí. Ya. En el fondo, piénsalo en términos de claves. En el fondo, nosotros vamos a generar vamos a intercambiar estas claves. Pero para intercambiar estas claves sin hacer lo que se hace en el sistema antiguo, es decir, vamos a intercambiarnos la llave secreta, vamos a generar estas 4 llaves, que son la llave pública de Alicia, la llave privada de Alicia, la llave pública de Bob y la llave privada de Bob. Vamos a hacer ese intercambio de claves, pero sin mandarnos la llave secreta. Vamos a generar un sistema, un protocolo particular para esta comunicación, manteniendo secreto la llave privada de Alicia y la llave privada de Roberto. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, creo que entendí un poco mejor. Ya. Lamentablemente tenemos que seguir la clase porque si no se nos va a caer el tiempo. Esto es súper difícil de entender, pero revisen con tiempo este monito de las pinturas y les va a quedar un poquito más clave. Si no, me escriben o nos quedamos conversando después de clase los que están realmente interesados de entender cómo funciona el sistema de intercambio de llave y cómo funcionan los sistemas asimétricos y simétricos de cifrado. Y luego, estos son los mecanismos de cifrado de la información. ¿Cómo mantenemos a la información confidencial en términos de yo quiero que esta información solamente pueda ser accedido por la persona que yo quiero que pueda acceder y no otras personas? Pero como vimos al principio de la clase, hay 3 valores. Está la confidencialidad, pero también está la integridad y la autenticidad de la información. Y cuando ustedes sean profesionales, ya sea en un estudio jurídico o un organismo público, se van a enfrentar a la utilización de algo muy molesto que se llama la firma electrónica. Y la firma electrónica tiene unas siglas muy chistosas en Chile que se llama la FEA, la firma electrónica avanzada. Y la firma electrónica avanzada es bien interesante porque es un mecanismo que utiliza más o menos las mismas herramientas que el cifrado asimétrico, pero no con el objetivo de asegurar la confidencialidad de la información, sino con el objetivo de asegurar la integridad y la autenticidad de la información. Por tanto, a diferencia de este sistema en donde yo utilizo una llave pública para que cifrar un mensaje y que solamente pueda ser abierto por una llave privada, en el sistema de firma electrónica, lo que hago yo es cifrar la información con una llave privada y que esa información pueda ser abierta con una llave pública. Y por tanto, lo que yo hago es publicar mi llave pública, o sea, establecer cuál es la llave pública y yo cifro la información con mi llave privada. Y eso significa que esa información, al momento de decir yo soy tal persona y mis documentos pueden ser abiertos por esta llave pública, matemáticamente eso significa que si alguien trata de modificar el documento y
en el fondo, cambiar su contenido, la llave pública ya va a dejar de abrir ese documento, porque se ha modificado matemáticamente. Al mismo tiempo, si yo quiero agarrar un documento y decir, este documento no fue firmado por Pablo Violier, sino que fue firmado por Bárbara Méndez, como el documento está firmado con una llave privada y pensado para abrirse con cierta llave pública, si yo modifico quién es el autor de ese documento, la llave pública va a dejar de abrirlo. Y por tanto, el mecanismo de la firma electrónica avanzada permite demostrar que un documento que está firmado por una persona efectivamente fue firmado por esa persona, impide que la persona pueda repudiar la autoría de un documento, es decir, no, este documento no lo firmé yo, porque si yo digo, no, este documento no lo firmé yo, entonces la respuesta es, bueno, y si ese documento no lo firmaste tú, con tu llave privada, entonces ¿por qué yo lo puedo abrir con esta llave pública? También permite hacer un sello de tiempo, es decir, este documento fue firmado el 21 de abril a las 3:51, y como fue firmado ahí con la llave privada y fue abierto con la llave pública, eso quiere decir que hay una concordancia entre lo que se firmó, la hora que se firmó, y efectivamente lo que se abrió, porque de nuevo hay una concordancia matemática entre esta firma y el hecho de que se puede abrir con la llave pública. Y por último, la integridad del mensaje. Este mensaje fue firmado en algún momento con esta llave privada, y por tanto solo puede ser abierto con esta llave pública. Si se modifica el mensaje, en el fondo ahí ya deja de poder ser abierto por esa llave pública. Y esto funciona con una cosa que se llama funciones de hash. Y las funciones de hash matemáticamente son bien complejas, pero son otra forma de funciones de una vía, de one-way functions. Es decir, yo agarro cualquier mensaje y matemáticamente lo transformo en una firma o tiene un nombre, un signature. Y eso significa que eso yo lo transformo en un set de siempre la misma cantidad de letras. Y eso no se usa para efectos de demostrar la confidencialidad de esa información, sino que solamente para compararlos. Porque lo que estamos diciendo es, esto se usa por ejemplo mucho para las claves. Tenemos tal clave, yo la hago pasar por una función de una vía, como esta función, y eso me da un resultado X. Si yo modifico cualquiera de los elementos dentro del documento, la función hash que me va a dar como resultado es distinta. Todas las funciones hash son únicas. Por tanto, si yo modifico el contenido del documento, la función hash, es decir, el resumen matemático de esa firma, me va a dar un número distinto. Entonces es eso lo que garantiza la integridad del mensaje y la integridad del autor. Estas funciones hash, que nuevamente son funciones de una vía que son muy fáciles de resolver en un sentido y muy difíciles de resolver en otro. Entonces la firma te da un resumen en 16 caracteres del mensaje, que es fácil de calcularlo si tú conoces la clave pública, o sea, la clave privada, pero si tú solamente tienes ese resumen de 16 caracteres, simplemente no puedes, en el fondo, llegar a la conclusión de matemáticamente qué es lo que era que estaba en la llave privada. Y por tanto, eso me permite firmar el documento, porque el documento es concordante con la resolución matemática que se puede hacer a través de la llave pública. Y si yo utilizo la llave pública, puedo resolver el problema matemático y me va a dar la misma función hash. Entonces, eso que se ve muy complejo, está resuelto, eso se llama digest. El digest es este resumen matemático de la función. Entonces, aquí, nuevamente, tengan en consideración que lo que estamos tratando de demostrar o cuidar no es la confidencialidad de esta comunicación. De hecho, estos documentos son públicos. Lo que queremos demostrar es la autenticidad, que el autor es quien dice ser, y la integridad de la comunicación. Que el autor, o sea, que la comunicación que yo envié es la misma que llegó y no fue modificada en el camino. Y por tanto nosotros tenemos el contenido de la comunicación que es procesado a través de este algoritmo hash, que es una función de una vía, y eso me da este digest, este pequeño resumen matemático. Luego, esta información yo la cifro a través de una llave pública, o sea, de una llave privada, y la descifro a través de una llave pública.
Pero sin embargo, al momento de yo descifrarlo con esta llave pública, si el resultado de esta función, de este algoritmo hash, de este digest, este resumen matemático de este asunto, no es igual, eso significa que la información en algún momento fue modificada, o se modificó quién la firmó, o se modificó cuál era el contenido. Y por tanto, si no me da este resumen de números al momento de resolver la ecuación, eso quiere decir que algo se modificó. En cambio, si al momento de usar la llave pública me da exactamente lo mismo, quiere decir que el mensaje es de quien dice ser que se envió, y es el mensaje que se dice que se envió. Y por eso es que esto se utiliza para firmar documentos. Da fe de que efectivamente este documento yo lo creé, y da fe que este documento se creó en cierta fecha, y da fe que este documento es igual al documento que yo firmé. Y por tanto se garantiza integridad y autenticidad, pero no confidencialidad. Y por eso sirve justamente para firmar, como firma electrónica. Y entonces, hoy día, esto lo vamos a hacer muy rápido porque estamos terminando, las tendencias es, bueno, vamos a cifrar todo. Tenemos capacidad de procesamiento, el cifrado es un elemento más de esta seguridad en profundidad, y por tanto, todas las comunicaciones son cifradas. Y ustedes ven hoy día que WhatsApp es cifrado, Google es cifrado, ahora que Zoom no tenía cifrado de punto a punto, entonces se criticó un montón, porque hoy día la tendencia es que todos los servicios utilizan cifrado. Porque ¿por qué no vas a cifrar? Es un mecanismo no solamente de confidencialidad, sino que también de seguridad. Y no solamente utilizar cifrado, sino que utilizar cifrado de punto a punto. Y el cifrado de punto a punto significa que se utiliza, en el fondo, esta comunicación asimétrica. Y por tanto, en WhatsApp, solamente yo puedo, el mensaje solamente puede ser abierto a través de la llave privada en el dispositivo de la persona a la cual yo le mandé el mensaje. ¿Cuál es la gracia? Que está cifrado de punto a punto, y por tanto da lo mismo que WhatsApp almacene esa información, porque WhatsApp no tiene la llave privada de la persona que lo recibió, y por tanto, si el gobierno de Chile le dice, dame todos los WhatsApps de todos los comuneros mapuche en Chile, bueno, da lo mismo que WhatsApp entregue esa información, porque WhatsApp le va a pasar un montón de garabatos al gobierno de Chile. Y el gobierno de Chile le va a decir, no, pero es que dame la llave para descifrar esta información. Y WhatsApp va a decir, no, es que esa llave yo no tengo acceso a ella. La tiene acceso, solamente está guardada localmente en los dispositivos. Entonces, por tanto, la gracia del cifrado de punto a punto es que da lo mismo si el proveedor de servicio tiene almacenada esa información respaldada, porque solamente lo va a poder abrir aquella persona que tenga acceso a la llave privada. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que abre una discusión jurídica súper interesante sobre las llamadas puertas traseras. Y las puertas traseras es, bueno, si tú no me puedes dar la llave privada porque se está almacenando localmente en el teléfono del receptor, entonces dame una puerta trasera, dame una llave dorada. Déjame un hoyo en el software de forma tal que yo pueda acceder a esas comunicaciones si es un caso de terrorismo, es un caso de pedofilia. Y como yo les puse la parte de los desafíos jurídicos, no hay derechos fundamentales absolutos. El derecho a la vida no es absoluto, el derecho a la propiedad no es absoluto, el derecho a la privacidad no es absoluto. Entonces, ¿por qué la inviolabilidad de las comunicaciones tendría que ser un derecho absoluto? Y la respuesta más que jurídica es técnica, porque la única forma de yo darte acceso a esta comunicación con llave privada es dándote una llave, aquí está el alcalde de los Simpsons, una llave dorada. Pero esa llave dorada tú no la vas a poder utilizar solamente para abrir las comunicaciones entre el pedófilo y quien compra pedofilia, o entre el terrorista y el otro terrorista. Lo vas a poder usar para abrir todas las comunicaciones de todas las personas. Y eso es entregarle a los gobiernos del mundo un poder demasiado absoluto de intromisión en la privacidad de las personas. Y por tanto, cuando ustedes ven estas noticias de que Apple se niega a entregarle una puerta trasera al gobierno de Estados Unidos, o que cómo hacemos para, en el fondo, este tema del cifrado, que si el cifrado es absoluto o no absoluto, al final ustedes se dan cuenta que tenía que ver justamente con esta cuestión que nos costó un montón explicar, con este mecanismo técnico de las llaves asimétricas de cifrado. Entonces este tema, que parece tan complejo, tan abstracto, si ustedes lo ven, está profundamente incrustado en nuestra discusión pública, en nuestra discusión política del día a día. Y eso es un poquito los desafíos jurídicos. ¿Por qué tendría que haber un derecho absoluto a la inviolabilidad de las comunicaciones? ¿Hay casos que deberían justificarlo? Sí, esos casos específicos lo justifican,
pero la única solución técnica a ese caso específico es una llave que abra todas las comunicaciones. Y por tanto, ese es un poco el debate en torno a las puertas traseras. Yo les quería explicar un poquito sobre blockchain, pero no necesitan saberlo y ya nos estamos pasando harto de la clase. Así que yo sé que esta es una clase súper técnica, yo traté de explicarlo lo mejor posible, espero que más o menos les haya quedado claro. Y hay ahí un mensaje, si Martín me ha preguntado si podemos hacer el ejercicio de las pinturas con números al principio de la próxima clase, me comprometo a hacer el ejercicio de las pinturas matemáticamente al principio de la próxima clase, a ver si efectivamente les queda claro. Ojalá que les vaya bien en la minuta, ojalá que les haya quedado más o menos claro. Este es un tema, a mí me parece súper entretenido. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante. Así que nos vemos la próxima clase.